La dedicación de un templo o algún edificio dedicado para el Señor era motivo de alegría, de gozo, a través de la alabanza al Señor. Desde los tiempos de Salomón, con la dedicación del templo, donde incluso también en esa liturgia, en ese culto de alabanza, no solamente había música, sacrificios también. Pues bien, el libro de Nehemías, después de señalar las genealogías, se detiene para aquel momento cuando el muro ya estaba terminado y era tiempo de poder dedicarlo al Señor. ¿Qué tipo de alabanza fue ofrecida a Dios? ¿Cómo la música juega un papel importante en la adoración a Dios? Y es un elemento tal vez tan delicado que puede desvirtuar la genuina adoración a nuestro Dios. Hay principios que nosotros podemos rescatar de esta experiencia, del momento puntual en la historia de Nehemías, cuando se dedica el muro. Estas son las preguntas, las interrogantes y lo que vamos a estar conversando en la lección número 10 acerca de la adoración o la alabanza al Señor. Por lo tanto, queridos amigos, sean todos bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, adoración al Señor. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Esdras, capítulo 3, versículo 11. Y ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia en este último mes. Estamos entrando al último mes del año. Así que desde ya agradecemos su fiel compañía, donde semana tras semana hemos estado estudiando el libro de Esdras y de Nehemías. Y por supuesto hoy día vamos a hablar de un tema muy especial, ya que cuando esta esperada y anhelada reconstrucción del templo, de la ciudad, de los muros, y especialmente del muro, el capítulo 12 de Nehemías, se detiene a un culto muy especial de alabanza a nuestro Dios. Y para eso, para desarrollar esta temática, hemos invitado una semana más con nosotros también el pastor Nicolás Prietos. Gracias, pastor, por acompañarnos. Siempre una alegría poder compartir el tiempo para estudiar la Biblia junto a nuestros amigos, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación, poder acompañarlo un capítulo más, Pastor Mauricio y Pastor Joel. Así es. Y bueno, ya mencionado, Pastor Mauricio, de la casa ya a Claro, esta altura. ya estamos en nuestro... Así que bienvenido, Pastor. Muchas gracias por una nueva bienvenida. Bien, estamos hablando un tema bien especial y tal vez hasta sensible en el tiempo que estamos viviendo con respecto a la adoración a Dios, la música. Cómo es empleada, cuál es un medio, el fin es Dios, o cuáles son los riesgos cuando la música se transforma en un fin en sí mismo, etcétera. Yo creo que necesitamos mucho de la dirección del Espíritu Santo para estudiar esta lección y para también tomar decisiones al final del capítulo. ¿Es así, no? Pastor Nicolás, por favor, diríjanos en oración. Claro, vamos a orar. Buen Padre, rogarte que tu Espíritu nos dirija ahora que vamos a tocar un tema sensible muchas veces, Señor, como es el tema de la adoración. Rogarte que tu Espíritu, Padre, nos pueda guiar, pueda ser con nosotros, Señor, y que nuestras mentes, las mentes de cada uno que escucha, Señor, que oye, que ve, también pueda ser dirigida por ti, Padre, y que tú nos puedas guiar hacia lo que tú quieres para tu pueblo. Lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Sí. Vamos a abrir entonces la Biblia allí. Invitamos a nuestros amigos también que pueda tener su ejemplar, la palabra de Dios allí en sus manos. En el capítulo 12 de Nehemías
a partir del versículo 27. En algunas Biblias aparece un subtítulo añadido, ¿no es cierto?, que nos ayuda a aclarar las porciones de la Biblia. En el caso de la mía dice dedicación del muro. Ese es el contexto. Existía esta costumbre en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, de dedicar cosas para el Señor. No solamente el templo, es lógico que se vaya a dedicar, algunos edificios públicos, y aquí también el muro, juega un papel muy importante el muro, las torres también de la ciudad de David. Dice el texto, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Los hijos de los cantores acudieron tanto de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Aquí encontramos, después nuestros amigos pueden seguir leyendo, ¿no? Está toda la descripción de todos los que se reúnen, todo el pueblo, pero aquellos encargados de dirigir el culto. La primera pregunta es, ¿cualquiera podía tocar, cantar o ser parte activa de esta alabanza al Señor? O sea, bajo este contexto, en realidad los encargados de la adoración y de la alabanza eran aquellos que eran de la tribu de Leví, particularmente sacerdotes, menciona el texto. Uh-huh. Claramente no era simplemente un culto de solo música, un concierto o cantos congregacionales. Los levitas también jugaban el papel de poder asistir en los sacrificios, ¿no? Pero acá vemos que la música juega un papel importante en la alabanza al Señor. Y es así a través de toda la historia del pueblo, incluyendo en el presente. Es interesante ver cómo, por así decirlo, la cultura está remojada en religiosidad siempre dentro del pueblo hebreo. Todo lo que se hace en la vida cotidiana, todo lo que yo hago, a lo que me dedico, en mi tiempo de esparcimiento incluso, siempre está remojada de religiosidad. Siempre está lleno de eso, está empapada de eso. Y me llama la atención este concepto de un muro. Siempre nosotros tenemos, cuando hablamos de muro, es algo negativo muchas veces, ¿no? Podemos hablar incluso de ese muro que quiere construir Donald Trump, que separar dos países, ¿no? Pero en este punto, el muro, más que separar por separar pueblos, busca separar algo profano, como es lo cotidiano, lo común, ¿cierto? Las tierras comunes, de Jerusalén. Y entendiendo así a Jerusalén como una ciudad santa, una ciudad apartada para las cosas de Dios. No solamente entonces ejercía un papel funcional de protección, sino también tiene mucho que ver como tú mencionas, era como un aporte a la santidad, ¿no? Claro. Hay salmos que hablan de estar dentro de las puertas de la ciudad, etc. El Apocalipsis también, ¿no? Las puertas, los muros tienen su definición, tienen ahí sus características, la cantidad de puertas, etc. La música era tan importante que habían tribus, habían personas dedicadas, podríamos decir, había gente profesional en el área encargada de la música en el tiempo allí de Nehemías. Totalmente. El texto dice que las personas fueron buscadas, o sea, no fueron personas al azar, no fueron las primeras personas que estaban, que se les enseñó una canción y ellos comenzaron a cantar y a alabar, por decirlo de alguna manera. Fueron personas escogidas para ese hecho puntual porque ellos tenían el don. Y acá hay algo bastante interesante. Cuando nosotros tenemos un don, debemos entregarlo al Señor, y en caso que no lo tengamos, tenemos que pedirlo. Pero si no tenemos, no podemos entregarlo también, ¿verdad? Hay algunos que no cantamos tan bien como nos gustaría cantar. Y a veces puede que nuestro don no sea el canto, tengamos otro don en el cual podemos construir, pero si no es el don del canto, no podemos entregar algo que no tenemos. Ahora, a mí me llama bastante la atención el lugar que ocupa la música dentro de esta liturgia de inauguración, por decirlo de alguna manera. Nosotros muchas veces cometemos un error y utilizamos la música, pareciera ser como un relleno. Pareciera ser como un relleno. Más de alguna vez yo he escuchado por ahí cuando un programa se atrasa un poco, coloca un poco de música. Cantemos mientras, ¿cierto? Uh-huh. Y pareciera ser que la música viene a ser un relleno, pero aquí en este caso en particular vemos que la música era un eje central de adoración, no un relleno.
Es interesante que primero de Crónicas, capítulo 25, 6 al 8, también enfatiza la importancia. Dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, y ahí menciona algunos líderes, ¿no? Jedutum, Gemán, estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue de 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. No era algo al azar, tampoco eran unos pocos. Vemos instrumentos y una cantidad total de 288 que en turnos o de forma calendarizada se encargaban que siempre los cultos o en los servicios religiosos existiera la música como un elemento, como tú decías, central y no como un accesorio. Ahora, aquí tenemos instrumentos, cantores, palabras claves, ¿no? Que estaban a disposición del rey. O sea, era gente de tiempo, llamémosle de tiempo completo o con mucha disposición. Después dice que eran instruidos. Entonces hoy en día nosotros tal vez podemos ver nuestras iglesias y no todas las iglesias tienen personas profesionales en el área de la música. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo hacen esas iglesias que no tienen personas instruidas en la música? La iglesia tiene diferentes ministerios. Uno de los ministerios que tiene y debería tener cada iglesia es el departamento de música. Y me gusta algo del texto que acabas de leer. Se mencionan diferentes tipos de instrumentos, unos de cuerdas, otros de aires, incluso de percusión. Quizá podemos derribar en algún sentido el mito de que el problema no es el instrumento, sino quien lo toca. La ejecución. Y el corazón del que lo toca, ¿no? La ejecución, como bien mencionas. Importantísimo. La gente que tocaba los instrumentos dentro del santuario estaban apartados y no estaban un tiempo, por así decir, en el mundo usando los instrumentos y un tiempo en la iglesia. 100% consagrados al ministerio. Y hoy día debería ser igual en nuestras iglesias, ¿no? Y instruir jóvenes, adultos, para que ellos puedan ser agentes de alabanza dentro de las iglesias, por pequeñas que sean. Ujú. No es descabellado entonces, como tú dices, instruir, tal vez pagar algún curso de algún instrumento, Claro. de vocalización. Tal vez tenemos miedo de profesionalizar la alabanza en nuestras iglesias, siendo que aquí se ve que hay, podríamos decir, una escuela, un conservatorio, ocupando terminología moderna, Claro. pero se ve claramente una organización y una dedicación profesional a la música. Claro, nosotros a veces pareciera ser que tenemos un poco de miedo a aquel perfeccionamiento que podríamos tener cuando miramos libros como los de Nehemías, y no solamente Nehemías, en el Antiguo Testamento vemos que había mucha gente que se había instruido en distintas materias, aquellos que trabajaban la madera y lo hacían de manera espectacular, los que trabajaban los metales y eran perfeccionistas también en esa área, y la gente que trabajaba también en la música. Hoy por hoy, si es que nosotros queremos tener un don, tenemos que saber trabajar ese don, no es que simplemente lo vamos a recibir y lo vamos a cantar como queremos. Uno puede perfeccionarse en eso y si es que el Señor quiere lo va a entregar. Y ahí es cuando viene algo que es bastante interesante, porque nosotros por mucho tiempo escuchamos música a veces que creemos que puede estar alabando al Señor y digo, lo que pasa es que esta música a mí me eleva al Señor. Pero la adoración se centra en lo que me hace sentir a mí o lo que Dios espera recibir. Recuerdo lo que decía una profesora en la universidad, Cheri Leiva, y nos comentaba que cuando la música me empieza a alejar del Señor, ya me empiezo a dar cuenta de que no era tal como yo pensaba. Muchas veces, ¿cierto? Ella hablaba mucho del sentir, porque la música conlleva mucho sentimiento y algo que no podemos negarlo. Dios nos creó con sentimientos. Y la música es una forma de elevarnos también en cuanto a la sensación, el sentimiento y otras cosas. Pero cuando esta se comienza a apartar tal vez de la doctrina bíblica, cuando se comienza a apartar de la armonía de Dios, porque recordemos siempre que la presencia de Dios trae paz. Cuando vemos a Elías ahí escabullido entre los montes, vemos que Dios pasa por ahí y cuando finalmente pasa Dios, ¿cierto? Traía paz. Y si ya vemos que la música está lejos de traerme paz, ya podemos pensar por lo menos. El caso de Saúl también, ¿no? Dentro de su Claro, tormento la música Saúl lo que buscaba era algo armonía. apacible.
Notamos ya algunos vestigios, ¿cierto?, de cómo debería ser la adoración hacia Dios. La música me debería traer paz, ya tenemos un principio. Quizás ya ahí podríamos ir sacar algunas cosas más que nos puedan ayudar. Claro, nosotros tiempo atrás hablábamos un poco acerca de la orientación profética que recibía el pueblo en aquel entonces y la orientación profética que recibimos nosotros en el tiempo actual. En aquel tiempo el ministerio o el espíritu de profecía se manifestó a través de Nehemías, a través de Esdras, a través de todos aquellos, a través de los profetas, de Isaías, de Daniel, Ageo, claro, de todos los personajes del Antiguo Testamento. Y el día de hoy, de manera actual, para nuestros tiempos, nosotros tenemos iluminación por medio de los escritos de Ellen White. De Ellen White. Y cuando vemos lo que ella dice, es bastante interesante porque dice que la música que agrada al Señor y que conmueve el corazón, y ella es clara, dice, música que sea melodiosa, similar al canto de las aves, es como que tenga armonía, que mueva promueva la paz, ¿cierto? Y dice que si hay una alabanza que le gusta al Señor, por sobre cualquier otra, es la alabanza de la congregación, del grupo en general, de la iglesia cantando. Nosotros a veces denominamos el momento de alabanza cuando una persona canta, que obviamente también es una ofrenda hermosa, ¿cierto? Evidentemente también es una ofrenda hermosa, pero quizá hemos perdido un poco el sentido de la alabanza congregacional, que cuando nosotros estamos cantando, estamos rindiendo loor también al Señor. Y pasa algo también ahí, que siento yo que es lo que le agrada a Dios. Pienso, no sé, Claro. que es la comunión. Que están todos unidos, están unánimes todos en un mismo sentir, al alabar juntos en un canto congregacional, como mencionas. Hay que tener cuidado cuando la música se transforma de cristocéntrica o teocéntrica en antropocéntrica. Claro. ¿Ya? Ahí lo que tú mencionabas con respecto a nuestras emociones. Cuando el foco es Cristo, sin duda alguna que va a traer un gozo a nuestro corazón por lo que Él es, por lo que Él hace. Y ese gozo es un gozo ordenado. Porque si mezclamos tal vez la alegría, el gozo y la música, por más que la letra sea cristiana o mencione a Dios, tal vez nos puede desvirtuar, llevarnos a la exacerbación de nuestras emociones, el foco puesto en el hombre, en lo que estoy sintiendo con esta música y no en lo que yo estoy rindiendo y entregando al Señor. Mal que mal, la adoración es una entrega y cuando cantamos es una entrega. Y cuando hablabas de la adoración congregacional, y a nosotros muchas veces nos toca estar al frente de la congregación en los momentos de alabanza, no cantando, pero sí Claro. esperando el momento de la exhortación de la palabra, y uno inevitablemente ve la actitud, ¿no?, con la cual estamos cantando. O estoy preocupado de otra cosa y de forma automatizada estoy moviendo la boca cantando. Claro. Entonces, la pregunta es, si eso lo transformamos en una ofrenda, es una ofrenda, pero de forma concreta, ¿qué peso tendría? ¿Qué calidad? ¿Qué brillo? ¿Sería atractivo para el Señor la forma como la actitud con la cual estamos alabando a través de la música, de las alabanzas? Ya no hablando de un profesionalismo, sino de esa oportunidad que yo, no siendo profesional en la música, tengo el privilegio también de a través de la música alabar al Señor. Claro que sí. Yo trato de ejercer un poco de empatía quizá con el Señor, si es que es el caso de gente que dice que me está adorando y en realidad yo veo que ni siquiera están pensando lo que están diciendo. Me imagino que no sería la adoración esencial o lo más correcta que debería ser. Y alguien puede decir, yo canto mal, por eso canto despacito, no muevo tanto mi boca. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando viene del corazón. Claro. Y cuando la alabanza viene del corazón, se manifiesta también de corazón, de una forma intencional. Vamos a continuar hablando acerca de la adoración en Nehemías y por supuesto también cómo aplicarla en nuestra vida para el Señor. Así que amigos, hacemos un alto y ya regresamos. Si usted se está recién incorporando a lecciones de la Biblia, estamos estudiando en la lección número 10 acerca de la alabanza al Señor. Ahí en el capítulo 12 de Nehemías encontramos que el pueblo es reunido, se congrega, se buscan levitas, músicos, cantantes, especialmente para la dirección a través de la música de la alabanza al Señor. Y estábamos hablando de la necesidad de
de que hayan profesionales, pero una de las palabras claves también en el libro de Crónicas era ministerio. La palabra ministerio, ¿qué significa? ¿Es algo exclusivo para el que sabe o el que ministra tiene un deber para con Dios y también para con la iglesia, o en este caso el pueblo? Cuando nosotros hablamos de ministerio, estamos hablando de una persona que se está dedicando de manera completa y que está utilizando su vida en aquel servicio. Aquel que se encarga del ministerio de la música vive de la música, podríamos decirlo, y su foco de atención y su foco de trabajo es la música. Particularmente en lo que, el versículo que citaba, aquellos que servían, dedicaban su vida a tocar en la corte, a estar en los palacios y principalmente a la oración al Señor. Entonces eran personas que tenían que consagrarse no solamente en el momento en el que cantaban, sino en su vida completa. Era algo, la adoración, era algo que trascendía no solamente la actividad en el momento, sino que también cuando no lo estaban haciendo. Es importante también mencionar que, por ejemplo, en la iglesia adventista nosotros tenemos ministerios y hay líderes de esos ministerios. Y de hecho, uno de los ministerios es el de la música. Y una de las principales tareas de un líder de ministerio es poder involucrar a otras personas también. No significa que el líder lo hace todo, ese director de ministerio. Llama la atención, si bien el concepto era bien, como tú mencionas, ¿no? Dedicado, de dedicación exclusiva. De ahí viene la palabra ministro, y hoy en día la palabra ministro está asociada más a los pastores, que efectivamente estamos dedicados de tiempo completo a la obra pastoral. Significa entonces que alguien que se dedica a la música y que no tiene la facultad de dedicarse de tiempo completo, no es un ministro, o tal como los directores de otros ministerios sí están ministrando. ¿Cómo se puede involucrar a más personas también dentro de la alabanza, de la música, de este ministerio? Quizás una característica importante que debe tener cada líder en el ámbito que le toque, ahora puntualmente en la música, es la capacidad de delegar y formar nuevos líderes. En este caso sería la capacidad de delegar y formar nuevos músicos, descubrir talentos, probar personas. La iglesia está llena de gente sentada, llenísima, con capacidades y talentos que están desperdiciando a causa de la ignorancia muchas veces o porque no está la oportunidad. Recuerdo una vez que, estando acá en Santiago, visitando una familia, un matrimonio joven, intentando también como pastor buscar cuáles son los dones, los talentos para involucrarlo a las personas. Y la misma esposa de este hermano le dice, pero si tú tocas el piano. Y él un poco, no, es que hace años que no toco. Y él como que se subestimaba. No, si tú tocas hermoso. Y ella le echaba ánimos, ¿no? Y interesante que, como tú dices, Nicolás, hay personas y hay talentos. Entonces, aquella iglesia pequeñita que dice, pero ¿cómo nosotros tenemos que poner un playback, tenemos que poner algo envasado? No quita que ahí hay talentos, hay que orar, hay que buscar. Llama la atención que salieron a buscar, ¿no? A las aldeas, a los lugares, para que la alabanza, la música al Señor sea una parte fundamental. Y por supuesto también está este mea culpa, ¿no? De darle más importancia al ministerio de la música dentro de nuestras propias congregaciones. De pronto son énfasis en otros ministerios y este queda como un poquito de lado porque ahora todo viene en un pendrive, en un CD o en un DVD. La verdad es que la tecnología nos ayuda bastante, pero a la vez también nos ha limitado en varios sentidos. Yo siento en lo personal que las personas que se dedican al área de la música le dan el lugar a la música que le corresponde. Entienden ellos que la música es un eje de adoración. Quizás está un poquito más descuidado en el lado de las personas que no tienen tanto el don, y al no tener el don consideran que quizás no es tan importante. Pero si la Biblia a nosotros nos dice que en las dedicaciones, en los momentos trascendentes, la música ocupaba un lugar central, nosotros el día de hoy también deberíamos darle ese sentido. La música es un medio, es un fin al final. Un medio de adoración, un medio de adoración. De hecho, pensaba mientras comentábamos todo esto de que muchas veces estamos centrados y entendemos la música como alguien que cante. Y es porque, como tú bien decías, lamentablemente la tecnología nos ha hecho la vida más fácil. Antes sí o sí había un pianista en cada iglesia, era interesante eso. Siempre alguien tenía que aprender a tocar el piano. Y quizás cuán útil sería eso hoy en día para nosotros, que un hermano aprenda a tocar el piano, flauta
o cualquier otro instrumento que pueda generar música ambiental in situ, ¿no? Para que podamos tener como iglesia música allí mismo en el momento. Ahora, mejor todavía sería si la iglesia, en una de sus salas, en un día de semana, tiene un taller de guitarra, Sería un taller de espectacular. piano, invita a la comunidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos un centro de Centro de influencia, influencia, claro. un espacio nuevo tiempo, en donde hay talleres de muchas cosas, incluyendo también el área musical. Cuán importante también es eso de ver esto como el cumplimiento no solo de una función interna de la iglesia, sino también hasta para cumplir la misión. Claro que sí, la mejor manera de salvar a una persona es dándole algo que hacer. La verdad es que dentro de la iglesia de Dios nadie puede estar estático y nadie puede recibir la salvación si es que no desarrolla un ministerio, y todos los que estamos dentro del pueblo de Dios y dentro de este reino tenemos una misión que cumplir. Todos estamos enfocados en la ganancia y la salvación de las almas, pero no todos vamos a utilizar los mismos medios. Hay muchas personas, en lo personal, yo no soy muy bueno cantando, pero me gusta mucho la música. Y en más de algún momento un mensaje musical ha tocado mi corazón y me ha hecho también acercarme más al Señor. Y de la misma manera, en predicaciones, en llamados, hay personas que cantan y esta oración cantada muchas veces toca el corazón de una persona y logran alcanzar a alguien. Ahí ellos están cumpliendo un ministerio, evidentemente un ministerio de la salvación. Y de la misma manera que está la música, está la acción misionera, también está el persona a persona. Las personas pueden ir desarrollando sus distintos ministerios, pero todos, absolutamente todos tienen un lugar que ocupar en la viña y en la obra de Dios. Y ni qué decir de aquella persona que por años tal vez participaba de festivales, de concursos de canto secular, música romántica, música ranchera, o pertenecía a una banda de cumbia, qué sé yo, y conoce a Cristo y tiene un encuentro con Cristo y entra a la iglesia y es parte del cuerpo de Cristo a través de la familia espiritual, la iglesia. Y si la iglesia no tiene elaborado tal vez un ministerio en donde esa persona se sienta parte, obviamente ese talento que tenía ahora se transforma en un don espiritual, y al ponerlo al servicio del Señor sirve también, por supuesto, para que otras personas y se vaya enriqueciendo la alabanza en la iglesia. Si esa iglesia X no tuviera un ministerio en la música, esa persona tal vez extrañaría aquello que en su vida pasada disfrutaba, pero que ahora lo debiera ponerlo al servicio del Señor, pero si la iglesia no está generando esos ministerios, tal vez va a ser más complejo que esa persona se sienta involucrada. Claro, y a la vez también, cuando la persona conoce a Cristo, recuerdo que hace tiempo atrás vi en las noticias un cantante secular. No era dedicado a la música cristiana propiamente tal, pero él tenía una canción muy famosa y dejó de cantarla y le preguntaron por qué. Dijo, lo que pasa es que conocí a Cristo y la verdad me di cuenta que lo que yo estaba cantando ya no hacía sentido con lo que yo predicaba, entonces tenía que dejarlo. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, el contenido de la música, el estilo de música va cambiando poco a poco. Va cambiando poco a poco. Y ahí es donde nosotros vemos lo siguiente. Si seguimos leyendo el versículo, no sé si lo tendrá ahí, menciona en cierto momento que los sacerdotes que cantaban tenían que purificarse también. El verso 30. El verso Los 30. sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Claro, y aquí nosotros vemos un hecho que es fundamental. No solamente la música depende del talento, de la afinación y de lo bueno que pueda cantar o que pueda tocar un instrumento una persona. Depende de la consagración también que ésta tenga. Entender que en realidad la persona es pecadora, como todos lo somos, desde el que predica, el que canta, el que, como usted decía, el que hace aseo también en la iglesia, todo el que sirve al Señor necesita consagrarse a Dios. Hay un Sí, concepto interesante que lo acabamos de leer. La necesidad de santidad al atender las cosas de Dios. Todo lo que está relacionado con Dios debe ser santo. Entonces ahí podemos entrar en la vida del predicador, del músico, del cantante, los que le gustan cuarteto o cantar, no sé. ¿Cómo está mi vida en relación a la adoración? Porque yo puedo cantar muy lindo en la iglesia y como el mismo Pablo decía, no sé que yo siendo heraldo para unos venga a perderme. Es decir, tu música puede salvar almas, pero tú mismo tal vez no estás siendo santificado. Es un punto importante y ahí está el concepto de santidad a Jehová. Santidad al Señor, la importancia de ser santo en cuanto a las cosas de Dios. Y aquí eran llamados, es interesante que en este orden son llamados, música, adoración al Señor, a través de la música digo, y como tú señalabas, el siguiente texto dice que luego se purificaron. Y esto se hacía a través de la purificación de sacrificios.
¿Qué rol cumplían? Ya hablamos de la música cumpliendo un rol dentro de la liturgia, dentro del culto. Ahora, los sacrificios, ¿y a qué se comparan tal vez sabiendo que ya están, a partir de que Cristo murió, ya no hay sacrificios, pero qué vendría a reemplazar tal vez esa actitud con la cual el ofrendante iba al templo, al sacrificio? Claro, la verdad la lección decía algo bien interesante respecto a eso. Decía que quizá el momento del sacrificio no era un momento tan agradable, pero que la música hacía que el sacrificio tomara un significado diferente. El día de hoy, cuando nosotros miramos el sacrificio de Cristo, la verdad es que es bastante triste, pero a través de la música y a través también de la alabanza puede cobrar un sentido de esperanza. Evidentemente cobra un sentido de esperanza. Y hoy por hoy, cada vez que nosotros cantamos, nosotros hablamos acerca de la misericordia y el amor de Jesús. Nosotros no hablamos simplemente acerca de un crecimiento moral o ético de la persona. No cantamos de cuán buena se está transformando la gente o qué lindo es el mundo, simplemente. Nosotros hablamos de cómo Cristo hizo un sacrificio por nosotros y este sacrificio nos transformó a nosotros y nos hace más cercanos a Él. Y quizá, perdón, Sí. quizá otro punto ahí respecto al concepto de sacrificio que lo reemplazaría, me gusta lo que tú mencionabas sobre que no era un momento tan agradable. Tal vez el sacrificio hoy en día más importante que uno podría hacer es confesar los pecados. Porque los que iban a dedicarse al templo, al sacrificar al cordero, confesaban sus pecados y lo entregaban a Dios. Entonces yo mismo, al saber que tengo que predicar, que tengo que cantar en la iglesia, que tengo que ejercer algún talento, algo para la causa del Señor, orar, pedirle a Dios perdón por mis pecados y luego de eso ir y trabajar por el Señor. Sin oración, sin arrepentimiento, cualquier adoración va a ser vana para mi vida, por lo menos. Interesante el concepto de sentirnos perdonados, ¿no? Podemos ir a la iglesia, participar de un culto, donde hay música, cantar, pero si no paso por la experiencia del versículo 30, de ser purificado, tal vez no está completo todo el proceso y por eso tal vez muchas veces nos devolvemos a nuestros hogares con la sensación de vacío, de que fui a una experiencia espiritual al templo, y comenzamos a excusarnos y a echarle la culpa a muchas cosas. Estaba frío, el aire acondicionado no funcionó, me miraron feo, el predicador fue muy largo, fue muy corto, no le entendí, habló mucho, habló poco, y encontramos un montón de excusas, pero tal vez el problema no es externo, Sino que está tal vez el problema está en nosotros. en el Hay algo que yo creo que tiene mucho que ver, que es lo que hablábamos con anterioridad, el tema de la santidad de Dios. Cuando yo me presento delante de Dios me doy cuenta que Él es santo y evidentemente yo no me puedo presentar delante de Él como otra cosa que no sea un pecador. Al darme cuenta de esto veo que en mi vida, hay un escritor que decía lo siguiente, dice que la cruz muestra cuánto amó Dios al hombre que fue a la muerte por él, pero a la vez también muestra cuán pecador era el hombre que requirió la muerte del Hijo de Dios. Requirió su muerte. Entonces nosotros nos damos cuenta y en ese momento es cuando despierta la gratitud del ser humano. En ese momento despierta la gratitud del ser humano y al despertar la gratitud también despierta la necesidad de ser más como Cristo, de darme cuenta que en realidad yo estoy mal. Para generar un cambio yo tengo que darme cuenta que estoy equivocado. Si no me doy cuenta de aquello, si no me equivoco, los alcohólicos anónimos, el primer paso que dicen ellos para generar un cambio es reconocer que tienen un problema. Uh-huh. Y en la vida cristiana lo mismo. Para nosotros poder crecer en el caminar cristiano tenemos que reconocer que somos pecadores. Y el segundo paso es pedir al Señor que nos purifique. Y eso era lo que pasaba con los sacerdotes. Entonces, el que canta o el que predica del amor de Cristo y del perdón sin entender que ha sido perdonado, está entregando un mensaje incompleto. Y no puede estar entregando de manera total el mensaje que debería entregar. Este acto de purificación, junto con la música, permite que todo el pueblo unido sea partícipe de este culto. Algunas ceremonias eran individuales o incluso representaban a toda la nación. Y eran como, no quiero ocupar la terminología impersonal, no, pero yo tenía que cortar el cuello del animal, y el sacerdote se encargaba de oficiar y ministrar en el santuario o en el templo. Pero en este caso vemos a toda la congregación participando, unida, en alabanza. Y esta purificación y los lleva, dice por ejemplo el verso 43, aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron, porque Dios los había
recreado con grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños. Es interesante que esto podría ser cuando termina el culto, ¿no? ¿Cuál fue el resultado final de esta alabanza, de esta adoración al Señor? Si bien el perdón requiere contrición de corazón, arrepentimiento, humillarse ante el Señor, pero esto no es una religión ascética, no es una religión de el autoflagelo o el de sufrimiento, sino que el resultado final, interesante, es el gozo. O sea, pasa por varios elementos, etapas. pero termina en el gozo, el regocijo. Hace un tiempo me tocó visitar, estábamos juntos los jóvenes en un Caleb, que hicimos un impacto misionero ahí en el sur, en Los Álamos. Me tocó visitar a una persona que lleva 50 años participando de la iglesia y no se ha bautizado. Al conversar y saber las razones, una de ellas es que no se sentía preparada, sentía que tenía que hacer mejor las cosas y todo eso. Ahora me pongo yo a pensar, si es que todos tuviéramos que sentir que que tenemos que hacer mejor las cosas para entregar nuestra vida al Señor. Y le explicábamos algo de eso a la señora, ¿no? Luz es su nombre. La importancia de entenderse perdonado delante de Dios es trascendental. Porque al sentirme perdonado, al saberme perdonado, entiendo de que no soy yo el que logra el perdón de Dios o el favor de Dios, sino que es Jesús que lo logró a través de su sacrificio. Entonces yo nunca voy a lograr perfeccionarme. Nunca voy a poder ser lo que tal vez Dios quiere que sea en algún sentido. Sino que por el contrario, yo tengo que hacer lo que Jesús hizo por mí nomás. Entregarme en sus manos y permitir de que Él me perdone. Bueno, intencionalmente también nos saltamos algo importante, ¿no? Previo al verso 43 habla de que se formaron dos coros. Dos coros. Vamos entonces a hacer un alto y después vamos a explicar y tratar de aplicar también a nuestra vida, a nuestra adoración al Señor, qué significan, qué enseñanzas tienen estos dos coros que se formaron para alabar a nuestro Señor. Hacemos un alto y ya regresamos. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, pobreza ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Y ya de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque, queremos agradecer siempre, por supuesto, vuestra compañía y motivarlos a que puedan enviar sus mensajes, pero especialmente invitarles a que puedan entrar a la página www.encuentreunaiglesia.org. Ahí usted va a poder encontrar la iglesia adventista del séptimo día más cercana y muchas de nuestras iglesias adventistas ya son anfitrionas de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¿Qué significa eso? Que allí usted puede encontrar amigos, promotores, voluntarios de Nuevo Tiempo, dispuestos a compartir los lindos materiales, guías bíblicas para estudiar que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes de forma gratuita. Lindos salones también. Hablamos de cursos. Claro. Cursos de cocina, de guitarra, de piano, de idiomas, ¿no? Y junto con las iglesias anfitrionas tenemos también los espacios Nuevo Tiempo, en donde nuestros amigos pueden acercarse, ya identifican el logo, si lo ven allí y dice Espacio Nuevo Tiempo, por favor, entre. Lindos jóvenes, lindos hermanos, les van a atender Con mucho cariño, de seguro. con mucho cariño y ahí van a encontrar una serie de cursos, ¿no? Talleres para compartir, para aprender y disfrutar allí, ¿no es cierto?, de camaradería cristiana. El verso 31, siempre en el capítulo 12 de Nehemías en adelante,
habla de que el verso 31 dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar y evidentemente el otro hacia el otro extremo. En lo personal, soy papá de 2 hijos que pertenecen a un coro. Al coro, un saludo ahí al coro de niños de la iglesia UNACH, de la iglesia universidad, a todas las tías, especialmente a la directora del coro ahí, que siempre con mucho amor y paciencia. ¿Y por qué lo menciono? Y recalco, con mucho amor y paciencia. Y harta paciencia. Yo diría más paciencia que amor. ¿No? ¿Se imaginan ustedes un gran coro, no? Cuando yo veo las maestras, bueno, tenemos varios coros, la Facultad de Música tiene su coro, la disciplina que requiere, los ensayos, tal vez la presentación del coro es la punta de un iceberg y detrás hay ensayos, hay disciplina, hay esfuerzo, etc. Aquí el texto dice 2 coros, no cualquier coro, grandes coros. ¿Qué nos dicen esto de cómo debiera ser la música o el ministerio de la música en la iglesia? O sea, esto evidentemente nos está diciendo que nosotros deberíamos incluir una gran cantidad de personas en la adoración. Cuando nos dice que ya tenían 2 coros al iniciar al iniciar en la inauguración. Procesión. Claro, la inauguración de los muros, por decirlo de alguna manera, nos damos cuenta que en realidad era tema central y el tener 2 coros en realidad era una bendición. Y cada coro se dirige en una dirección y cada coro va cumpliendo un ministerio, acompañado, si no me equivoco, uno de Esdras y el otro de Nehemías. Sí, dirigidos por ellos. Dirigidos por ellos, entonces los líderes están en la cabeza. Esto es bastante interesante porque quizás nosotros como líderes muchas veces no damos tanto énfasis a la música dentro de nuestra iglesia, pero acá nos está diciendo que sí es trascendente. Ahora es interesante lo siguiente, de que la necesidad de ambos coros de hacer procesión alrededor de la ciudad, alrededor del pueblo, ¿no? Notar la importancia de lo que iban cantando primero, no era cualquier música, era adoración que recordaba el pacto de Dios con ellos, era adoración que recordaba lo que Dios hizo en la vida, lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, cómo los sacó del cautiverio, cómo los hizo regresar, cómo cumplió sus promesas. Y eso va recordando puerta por puerta de la gente que vive en el pueblo de Jerusalén, ¿cierto? En la ciudad de Jerusalén, lo que Dios hizo por ellos. Es que pensémoslo de alguna manera, es como si pasara una procesión, un coro lleno de alegría, lleno de alabanza por fuera de mi casa, y yo lo que más quiero va a ser unirme, conocerlo, sacarme una foto a lo menos. Ver eso impacta la vida de las personas. Para lograr ese objetivo tiene que haber una organización. Tremenda organización. Tiene, incluso en los cantos, ¿no? Estos principios, si bien cuentan con gozo, con alegría, pero todo normado bajo un orden establecido. Porque podemos correr el riesgo de que la música en los cultos actuales provoquen desorden, Claro. provoquen algarabía. Y aquí lo que vemos es un culto, uno de los líderes que estaba ahí era Esdras, y Esdras era un escriba, yo me lo imagino muy apegado a la palabra de Dios, muy preocupado del cumplimiento de la ley, pero lo vemos acá también dirigiendo de forma ordenada un ministerio musical. Pero la verdad, en la vida cotidiana siempre hay cosas que están fuera de nuestro control. Ojalá pudiésemos tener todo siempre bajo nuestro dominio, pero no siempre pasa. Recuerdo un líder de jóvenes que me dijo lo siguiente, nunca lo olvidé. Me dice, yo no estoy en contra de la improvisación, porque a veces hay que improvisar algunas cosas, pero estoy en contra de que la improvisación sea el plan, que es muy distinto. Hay situaciones que requieren que actuemos rápido porque son fortuitas, pero no podemos estar haciendo todas las cosas siempre a ver cómo van saliendo. Tenemos que planificar, tenemos que ser ordenados, y va lo mismo que veíamos en lecciones anteriores respecto al tema del censo, todo bajo una estructura, conociendo a las personas, sabiendo cuáles son sus características, y así poder hacer más efectivo también el trabajo de la gente. Así es. Uno de los papeles fundamentales, mencionábamos los sacrificios, requería por supuesto de los levitas, los sacerdotes, son llamados también para la parte musical. La intercesión. Estamos viendo, por ejemplo, yo estoy extrapolando y aplicando a nuestros cultos. Hay música, ojalá instrumentos, para que toda la congregación se involucre y pueda participar con una actitud de corazón, independiente cómo cante. Pero el Señor mira el corazón.
Y ahora vemos la intercesión. Es importante que esté el elemento de intercesión. ¿Y cómo se aplica hoy en día? ¿Cómo podemos interceder? Tal vez es un concepto que lo mencionamos, pero no lo explicamos muchas veces dentro de la iglesia. Claro, o sea, la intercesión significa, nosotros siempre la relacionamos con la oración, ¿verdad? Con el orar por los demás, pero a la vez también la música puede ser un método por el cual nosotros estamos orando y pidiendo por los demás. Siempre me ha llamado la atención los cánticos que aparecen a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel es liberado y pasa el Mar Rojo, inmediatamente no solamente vienen gritos de euforia, sino que viene un cántico. Viene un cántico. El libro de Apocalipsis menciona que aquellos que son salvados también cantan. Y cantan mencionando las maravillas que Dios está haciendo, y a través de la música nosotros también reconocemos el don de salvación que Cristo entrega y ofrece también para las personas, y esto viene a ser una especie de intercesión para las personas también. Y uno de los argumentos fuertes para la adoración es que si bien existía la intercesión de los sacerdotes en ese tiempo, en la actualidad está esa chance de interceder, ¿no?, por otros, en favor de otros. Pero y esta es la conexión maravillosa entre el cielo y la tierra. Cristo en el santuario celestial y nosotros acá en la tierra, en los templos, en las iglesias, en nuestros hogares, con nuestra actitud, en los grupos pequeños, adorando. Si pierdo a Cristo en el santuario, mi adoración va a ser deficiente. O en el trono, ¿no? Cuán importante es imaginar, y esto es para ya ir cerrando la idea, ¿no?, imaginar esa realidad de Cristo como Rey recibiendo nuestra adoración. ¿Afectaría positivamente nuestra adoración? Creo que hay que comprender siempre que los cantos, sobre todo cuando lo muestra la Biblia, siempre van luego de la liberación de Dios hacia una persona. Vemos el Mar Rojo, ¿cierto? Un canto de liberación. La renovación de Jerusalén, un canto de liberación. David, luego de que Dios lo libraba, cantaba, sentía liberado, ¿no? Y es por ello que los salvados por Dios cantan, porque una vez más han sido liberados por Dios. Dios siempre recibe la adoración de corazón. Y no hay mejor adoración que nazca después de haberse sido o sentirse considerado liberado por Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, vemos a un Jesús entronizado, vemos a un Jesús salvando al mundo nuevamente, y nace el canto en el corazón del hombre, ¿no? A mí me pasa los sábados que siento descanso y me pongo música, no canto bien en realidad, pero pongo música y me da descanso, me da paz. Creo que la lección ha sido enfática en esto y ha sido clara. La música es importante en el pueblo de Dios, es trascendental, no ha de ser tomada a la ligera, y siempre va a demostrar cuán agradecido estoy yo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Claro que sí, entonces nosotros podríamos ir ya haciendo una pequeña conclusión del tema de hoy, que la música viene a ser una respuesta al sacrificio de Cristo. Sin duda. Sí. Y también una glorificación de lo que Él hace, que es necesaria la pureza de nuestro corazón. Y la verdad es que todos estos ejemplos es necesario recapitularlos, ¿verdad? Es necesario poder volver a repasarlos. Así que, queridos amigos, el pastor Joel va a hacer un resumen para nosotros en este capítulo de lo que hemos estado estudiando en esta lección. Muchas gracias, pastor. Así es, amigos, estamos ya prontos para poder analizar algunos elementos, 3 elementos que son importantes, que enfatizan la lección de esta semana. Hemos estado hablando acerca de la adoración al Señor. El libro de Nehemías, el capítulo 12, en el contexto de la dedicación del muro, hay alabanza, adoración. Hay elementos muy importantes a destacar que pueden perfectamente ser parte de nuestra adoración al Señor en la actualidad, en nuestros templos, nuestras iglesias. La adoración por medio de la música. Y el énfasis es por medio. La música nunca es un fin en sí mismo, sino que es un medio que Dios nos ha dejado para poder entregar nuestra adoración como Él merece. ¿Cuál es la actitud con la cual estamos adorando al Señor a través de nuestros cantos, el canto congregacional? ¿Me siento privilegiado al involucrarme, al cantar junto a la congregación? ¿O tal vez se ha transformado en algo mecánico, algo automatizado? ¿Cuán importante entonces es la música en nuestro medio? Debemos darle esa importancia. En la antigüedad existían estos profesionales, músicos y cantores. ¿Será que hoy la iglesia puede hacer esfuerzos
y tener, como conversábamos, estos talleres para que desde los niños, los jóvenes, ir aprendiendo instrumentos y también cantar al Señor a través de los instrumentos. Es muy importante, por lo tanto, la música hoy en día para exaltar a Cristo Jesús. Otro de los elementos es que la adoración debe ser en respuesta a la gratitud, una respuesta de agradecimiento a nuestro Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, una respuesta que nosotros le damos al Señor. La adoración también debe pasar por la experiencia del perdón. Sentimos arrepentimiento, confesamos nuestros pecados y nos sentimos perdonados. De aquí viene la importancia del ministerio de Cristo en el santuario celestial. No en vano también en el pasado la adoración estaba acompañada de sacrificios. Estaba la ofrenda, estaba el sacerdote, quien intercedía por aquel penitente para obtener el perdón. Por lo tanto, cuando nosotros sumamos gratitud, la necesidad y la experiencia del perdón, entonces automáticamente el perdón es gracias al sacrificio como ofrenda, pero también al ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y aquí viene la razón de nuestra adoración, la gratitud, por lo que Cristo no solamente hizo en la cruz allí en el pasado, sino también por lo que Él está realizando por cada uno de nosotros en el presente desde el santuario celestial. Pero también en el cielo Cristo es nuestro Rey. ¿Te imaginas cuál debiera ser nuestra actitud de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? No podemos ser displicentes, por lo tanto, tenemos que ser dedicados, tenemos que ser agradecidos y que esto se vea reflejado en nuestra adoración al Señor. Hoy, sin duda alguna, como todos los capítulos, Dios tiene una invitación para cada uno de nosotros. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de cuántos milagros Cristo hizo, de la misma manera en cuántas acciones milagrosas el Dios del Antiguo Testamento también realizó con el pueblo de Israel. De la misma manera, en los tiempos modernos, Cristo hace cosas maravillosas con nosotros y la música ha venido a ser una respuesta de gratitud y una respuesta de adoración a aquel que lo ha entregado todo por nosotros. La música, si bien no se concentra en nosotros, sí sale de nuestro corazón, nos eleva a Cristo y a la vez también nos hace reflexionar sobre su sacrificio. En este momento me gustaría poder invitarte a hacer de la música no solamente un atractivo, sino una experiencia de adoración y a la vez también una experiencia de gratitud para con Cristo. Oraremos para que la música y la oración sean centrales en nuestra vida y de esta manera podamos glorificar a Dios por medio de nuestros cultos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos has dejado la música. Esto no fue creado por el hombre, fue creado por ti. Ha sido utilizado por mucho tiempo para glorificar tu nombre y quizás lo hemos utilizado de mala manera en más de alguna vez. Pedimos, Padre, que tú nos puedas guiar para cantar aquello que tú quieres que cantemos, Señor, para tocar aquellas melodías que tú esperas que sean tocadas, Señor. Y de la misma manera, Señor, que vengan a ser una respuesta de amor a ti, Padre. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor, glorificamos siempre tu nombre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastores, muchas gracias por el capítulo de hoy, por haber participado. Gracias, Pastor Nicolás. Gracias a usted, Pastor Mauricio. De la misma forma, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Y por supuesto también a cada uno de ustedes, amigos, muchas gracias por ser parte de Lecciones de la Biblia. Te dejamos invitado para que sigas en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y que Dios te bendiga.